Como siempre, empezamos nuestro programa charlando con un colega de profesión. Nuestro invitado tiene 35 años. En 2005 se licenció con Premio Nacional de Fin de Carrera en Teoría de Literatura, después de haber cursado Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Su amor por las letras le llevó a dedicarse al periodismo. Actualmente trabaja como columnista y jefe de opinión del diario El Mundo. Además, participa como contertulio en radio y televisión y es autor de 4 libros. Hasta el momento, Elena, hemos podido disfrutar de su talento, como decías, en sus columnas de opinión en el diario El Mundo, o en revistas como El Cultural, Leer o Jot Down, donde ha ejercido como crítico literario. También hemos podido verle en televisión, en Al Rojo Vivo de La Sexta o en el programa de Ana Rosa, de Telecinco, y le escuchamos en la radio en Herrera en Cope. Su último libro se llama Vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español, y como él mismo dice, también, incluso, le queda tiempo para sentarse a escribir tweets. Estamos hablando de Jorge Bustos. Y tenemos a Jorge Bustos que... ¿Esto acaba de publicarse o se publica la semana que viene? Se publica la semana que viene, Federico. ¿Ves como mi libro? O sea, es que... El mismo día que tu libro. Hay que decir que esto es lo que prueba que no hay competencia cuando hay buena voluntad. No, son complementarios, de hecho, ¿verdad? Hombre, pues, y ahí además hay... Cooperación liberal, podríamos decir. Podríamos decir. Bueno, por si hicieran falta más pruebas, la noticia que conocíamos esta semana de los pagos de Hugo Chávez firmados por él a la Fundación CEPS, donde estaban nombres como Juan Carlos Monedero, Errejón, Pablo Iglesias, Carolina Vescanza, Luis Alegre, la actual cúpula dirigente de Podemos, sin haber propiamente todavía fundado Podemos, deja bien claro de dónde viene ese partido. Jorge Bustos, es un placer tenerte esta semana con nosotros. Gracias por hacernos un hueco y bienvenido a Apaga y Vámonos. Gracias a vosotros, estoy muy cómodo aquí. Hace un momento hacíamos alusión a tu último libro, Vidas cipotudas, en el que te has dedicado a reflejar pues, el carácter español de 35 hombres y mujeres admirables a los que sin duda pues, convendría conocer un poquito más dentro de nuestras fronteras. Sus historias, como cuentas en el prólogo, no son siempre historias de éxito, sino de absurdo empecinamiento y resistencia, que son al final tan propias de la naturaleza patria pues, como una buena tortilla de patatas, se podría decir. Al final, ese adjetivo del título tiene que ver con esto, ¿no? Con la tozudez y la perseverancia, con la épica, más que con el triunfo. En este sentido, ¿crees que el periodismo es una profesión también cipotuda? Hombre, claro que lo es si quieres terminar la carrera y encontrar trabajo como periodista. No quiero desanimar a nadie, pero es complicado. Hace falta cipotudismo del mejor nivel para conseguirlo. Mi propio caso, que yo no estudié periodismo, pero tuve claro que quería dedicarme a esta profesión desde antes de terminar la carrera de filología. Me costó mucho dar muchas vueltas y recorrer muchos meandros antes de que me dieran la oportunidad y tiene unas ciertas escalas en la precariedad hasta que consigues con perseverancia, con lectura, con tesón, llegar a despertar la atención de alguien que es el que te da esa gran oportunidad, ¿no? Yo ese mensaje de obstinación en los que realmente sienten la vocación, sí quiero que le llegue a la gente porque es posible, más allá de el lamento constante y de lo difícil que están las cosas, que siempre han estado antes y después de la crisis, antes y después de que Internet modificara la industria mediática. Siempre ha sido muy difícil, pero siempre los buenos acaban encontrando su puesto. En el capítulo en el que hablas de Miguel Servet, dices que si metiéramos a 2 españoles en una habitación, pronto surgirían 3 opiniones distintas y que si metiéramos solo a un español, entonces obtendríamos 2 posiciones al borde de la guerra civil. Dejas claro que en este país estamos acostumbrados a las contradicciones desde el siglo XVI, pero ¿no parece que España en los últimos años se haya vuelto todavía más incoherente? Bueno, encima, nada podía esperar más un español que las redes sociales, que le da la oportunidad de cumplir su vocación más centrada, que es la de opinar. Yo tengo ahora la oportunidad, el privilegio y el honor de ser jefe de opinión del diario El Mundo y me doy cuenta de que es un privilegio porque creo que todo el mundo lleva un líder de opinión dentro que no acaba de salir y en mi caso se me da la ocasión de vivir de ello, nada menos, ¿no? Creo que somos una raza discutidora, por decirlo así. Tenemos todos dentro 1 o 2 columnistas como mínimo, aparte de un seleccionador de fútbol cada uno, y todo el mundo desea que su opinión sea escuchada por los demás, atendida por los gobernantes y, si es posible, remunerada. Ese es el sueño del español y lo comprobamos a diario en las redes sociales. ¿Y esta incoherencia nacional cómo se gestiona en las páginas de opinión a diario? Bueno,
la gestión de una sección de opinión como la del diario El Mundo es más sencilla de lo que parece. Tiene sus quebraderos de cabeza, pero no tienen que ver con los columnistas. Me preguntan mucho siempre por los columnistas. La parte de los columnistas es la más fácil de llevar del periódico, porque ellos son perfectamente autónomos, opinan lo que quieran, tienen libertad para contradecir la línea editorial del periódico, por supuesto. Y son libres y autónomos. Es muy raro que en un periódico el jefe tenga que reconvenir a un columnista. Desde luego a mí no me ha pasado y espero que no me pase jamás. Y no tiene tanto que ver con eso como en la confección diaria de los editoriales, que es a lo que dedico más tiempo, en el encargo de tribunas de opinión, la búsqueda de firmas que puedan escribir tribunas invitadas, búsqueda de firmas invitadas. En fin, es un trabajo que tiene más que ver con esto, con los editoriales y las tribunas, que con el columnismo puro y duro, pero es apasionante porque recibe expresiones de todos los estamentos de la sociedad, de políticos, de empresarios, de por los propios columnistas, de los compañeros del periódico, de los compañeros de otros periódicos, pero se aprende a gestionar con cierta distancia. Yo estoy comprobando en mis carnes que cuanto más tiempo llevo en el cargo, cuanto más días cumplo que cada día es una aventura distinta y aprendes muchísimo, y encima con un golpe de estado en marcha, pues es todavía más divertido todo. Pero uno aprende sobre todo a dudar. Lo que me está ocurriendo es que en vez de tener un criterio muy claro y tajante sobre las cosas, que es lo que se supone que se esperaría de un jefe de opinión, con ese nombre tan sonoro, jefe de opinión, es todo lo contrario. Es decir, aprendes a dudar constantemente, cuestionas cosas, no sabes muy bien el enfoque que tienes que ir, por dónde tienes que llevar una editorial, cómo encajar una nueva información. Es decir, es lidiar constantemente con tus prejuicios y con los hechos. Y eso es un aprendizaje extenuante por momentos, pero me está resultando apasionante. Te preguntaremos luego sobre este cargo que desempeñas en la actualidad, pero ahora queríamos pensar un poco también en el pasado, porque decíamos antes y decías tú también, que no estudiaste la carrera de periodismo, sino que estudiaste filología clásica y que ya estudiando esa carrera te diste cuenta que querías ejercer el periodismo. ¿Tienen tanto que ver ambos oficios? ¿Se aprende de unos y de otros? Desde luego es muy útil la filología. La prueba es que hay muchos profesionales reconocidos que que hicieron filología y no hicieron periodismo y que están hoy liderando muchos medios. Y tampoco quiero decir que sea el camino ortodoxo. Yo no estudié periodismo porque yo lo que quería era escribir. Y adoraba el mundo clásico, griego y latino. Se me daban bien las lenguas clásicas. Yo ya venía de un bachillerato de letras puras, del plan de GB, que yo fui de los últimos. Me salvé de la LOCSE, que es algo que siempre agradecería a los cielos, y escogí algo tan poco eficaz a priori o tan poco útil para mi empleabilidad como el latín y el griego, la filología clásica, y luego derivé hacia la literatura como carrera de segundo ciclo, porque buscaba, digamos, una especialización más en la literatura, que es lo que a mí realmente me gusta. Pero me di cuenta de que, habiendo hecho una carrera tan friki, solo tenía dos salidas, o la docencia, y yo por entonces pensaba que no tenía paciencia para la docencia. Igual la tengo y no lo sé, pero bueno, en ese momento yo quería huir de la universidad. Y por otro lado, yo tenía el periodismo, desde niño leía columnas, mi padre traía varios periódicos a casa y siempre me formé en la lectura de los columnistas. Y llegó un momento en el que yo dije, yo creo que podría hacer esto que estoy leyendo, ¿no? Incluso creo que lo podría hacer mejor que alguno de los que tiene una columna. Esto ya es una soberbia que ayuda muchas veces a despertar una vocación, por cierto. Pero efectivamente le doy las gracias a la filología porque me obligó a leer. Me obligó a leer de forma obsesiva durante años. Y me familiarizó con el dominio del idioma, que para mí es la base de esta profesión. El oficio de periodista tiene otras habilidades necesarias, como la propia honestidad a la hora de contar los hechos, el resistir los sesgos, los propios y los ajenos, la independencia, la capacidad de trabajo. Los estudios de derecho son muy eficaces también. Saber algo de derecho es muy útil. Muchos periodistas hacen la carrera de derecho también. Y suelen ser de los mejores. Pero para mí la piedra angular del periodismo es el manejo del idioma. Si sabes, y encima tenemos la suerte de tener el segundo idioma más hablado del planeta, por más que en España se persiga, es una paradoja también cipotuda, divertida de este país donde nació la segunda lengua del planeta, es perseguido el castellano, una cosa muy, muy entretenida y entrañable de nuestros nacionalismos domésticos. Pero creo que el manejo del idioma, que se aprende solo leyendo a los clásicos, leyendo a los buenos, es la piedra angular. El que más lea es el que tendrá el mejor trabajo, es así de sencillo.
Y estabas diciendo que estudiar una carrera como filología clásica y especializarte en teoría de la literatura te obligó a leer muchos libros, ¿no? Pero esto también te dio una base cultural y un montón de lecturas, lo que decíamos. Siempre has dicho que hay que leer a los clásicos para aprender de este oficio, pero ¿qué tienen ellos que nos pueden enseñar casi mejor que los autores de hoy en día? Es que les llamamos clásicos por una razón, no porque estén encuadernados en tapa dura o porque se decoren muy bien la alacena, no, se les llama clásicos porque no han sido superados. Se les llama clásicos porque sus mensajes, que a lo mejor se escribieron en el siglo XVI, siguen diciendo algo al hombre contemporáneo. Por eso se les llama clásicos. No es... Por cierto, la consideración de clásico va cambiando. El canon occidental, con el ejercicio de la crítica, algunos se caen del canon, otros se incorporan. Es decir, no es una lista cerrada, pero más o menos sabemos que Cervantes no se va a caer del canon. Es decir, tenemos los nombres clásicos suficientes, incluso clásicos modernos, clásicos del periodismo español del siglo XX. Ahora se habla mucho de Chávez Nogales, hay muchos otros muy importantes que tienen que estar en el bagaje de cualquier periodista. Es decir, porque precisamente son esos clásicos los que te dan la formación que a veces no te da un profesor, por muy bueno que sea, ¿no? La perspicacia, la mirada, el estilo, muchas cosas que te van a ayudar luego a distinguirte de los demás. Hoy sabéis vosotros mejor que nadie que se licencian en periodismo muchísimos aspirantes a periodistas en toda España. Es decir, lo que te va a diferenciar, lo que te va a convertir en un buen candidato a entrar en un periódico, una radio, una televisión, es tu formación intelectual. Es así de sencillo. Si echamos un vistazo a tu biografía, nos encontramos con que tu primera experiencia en el periodismo político, que es una de tus especialidades ahora mismo, fue en El Distrito, que era un periódico local de Madrid. En alguna carta has dicho incluso que los lectores te llegaban a decir por aquel entonces que no se te entendía, porque usabas muchas citas y nombrabas a muchos autores. Ahora, que escribes en El Mundo, ¿siguen diciéndote algo parecido o has evolucionado en tu estilo? Hombre, sí, yo conservo un librito de antología de las columnas que publiqué en El Distrito. Mi primera columna la publiqué con 20 años en ese periódico local muy modesto, que todavía existe, que se reparte en los distritos de Madrid, que tenía sede en Vicálvaro. Y ya mi primera columna, que me acuerdo que se titulaba Lógica y ola de frío, era sobre la ola de frío que había en Madrid, yo tenía 20 años exactos, y me puse a citar a Kant, me metí varias citas de autores, era un periódico local sobre el frío, e intentar hacer filosofía con 20 años es una cosa pretenciosa y absolutamente... Pero ya se me veía ahí la ambición absolutamente insensata, pero las leo ahora con cierta ternura y, por supuesto, siempre hay una evolución. Y la evolución siempre... El escritor Nobel intenta siempre epatar, ¿no? Exhibir tu musculatura léxica, ¿no? Conozco todas estas palabras y te las voy a enseñar. Voy a enseñar mi musculito léxico. Y el proceso de aprendizaje, de madurez de un escritor o de un columnista siempre se hacia la sencillez, que es muy difícil de encontrar. No la sencillez como la obviedad, que a veces se confunde. Hay gente que cree que escribir bien es escribir simple. No, escribir bien es dominar el lenguaje de tal manera que tu pensamiento sea plasmado exactamente con las palabras que necesitas, que necesita esa idea. No dejarte llevar por tu propio torrente verbal, sino obligar al lenguaje a que diga lo que tú quieres decir. Eso es saber escribir bien. Y para eso, bueno, eso es un aprendizaje que dura toda la vida y no se deja nunca de aprender. O sea, yo estoy también en la etapa inicial de lo que pasa es que sí es verdad que ya veo la evolución, porque desde hace 15 años que publiqué mi primera columna, y hasta ahora, pues, y también es verdad que luego me voy a columnas de hace 10 años y ya veo, sí, muchas cosas que sigo manteniendo. O sea, que sí también hay un estilo que empiezan a hacer y que se va consolidando. El columnismo es un género periodístico especial. La libertad que tiene el autor a la hora de enfocar un texto estilística y temáticamente es mayor que en cualquier otro tipo de contenido y eso entraña varios riesgos, entre ellos convertirse en carnaza de las redes sociales. ¿Puede un periodista decir lo que quiera en un artículo de opinión o existen ciertos límites? Hombre, el principal límite es con uno mismo, con la honestidad. Yo no creo en el columnismo como escándalo, como provocación. Hay columnistas así, hay columnistas que lo que les gusta es la provocación, hay otros que son todo lo contrario, columnistas que lo que les gusta es halagar a la masa. ¿Qué es lo que opina la mayoría? Pues yo hago esta columna. Hay columnistas sentimentales que lo que buscan es la lagrimita del lector, estos tienen bastante éxito. Pero hay columnistas que intentan hacer pensar en la modesta medida de sus posibilidades, que intentan que cada columna transporte una idea personal sobre las cosas que suceden. Y este es el estante en el que yo me gustaría que me colocaran, ¿no? Un columnismo que busca la idea, que al mismo tiempo utiliza un lenguaje trabajado,
Decía Gómez Dávila que el que no tortura las frases acaba torturando al lector. Es decir, el que no pule su lenguaje, que no significa torturar el lenguaje, no significa añadirle subordinadas una debajo de otra, sino precisamente muchas veces es podar y simplificar, pero a veces hay que escoger exactamente un sustantivo y no otro, un verbo y no otro, un adjetivo y no otro. Es decir, ese trabajo estilístico que es propio de la literatura más que del periodismo, yo lo defiendo también para el periodismo y nuestra tradición columnística desde luego que lo incorpora, pero yo creo que lo importante en el columnista no es ser trending topic, no es buscar empatar, es buscar decir lo que tú has reflexionado sobre un hecho de la actualidad. Es decir, y si esa reflexión personal resulta que es escandalosa, tienes que tener la valentía de decirla y de justificarla y de argumentarla. Pero bueno, no buscando el escándalo, digamos que es el efecto colateral de tu honestidad estilística o columnística. Tiene que ser, pero si lo buscas como el primer objetivo, se ve muy fácil el truco, el cartón. Se le ve muy fácil el cartón a los columnistas que lo que buscan es el trending topic de ese día, ¿no? Y eso yo creo que a la larga va a minar sus carreras. Yo creo que al columnista que se le acaba siguiendo, el que acaba a lo largo de su carrera acumulando lectores que le son fieles, es el que le da el fruto de su reflexión, de sus lecturas, Es decir, eso es un proceso de maduración. Yo mismo caí en la provocación en mis primeros textos. Uno va madurando y va encontrando modestamente, incluso va cambiando de opinión, va matizando, va enriqueciendo su personal ideología con otros aportes. Pero eso es el producto final que tienes que ofrecer a tu lector. Si te esfuerzas en darle un buen producto, te seguirán. Si no, pues serás un payasete o serás un tío popular un par de años o 3, pero pasarás de moda. Desde septiembre de 2017 eres jefe de opinión del diario El Mundo. Esto, como decíamos antes, no te vincula ya solo a la columna, sino también al resto de textos interpretativos del periódico, como son los editoriales y las tribunas. Hablabas antes un poquito de esto, pero queríamos profundizar un poco y saber cómo es exactamente esta labor y cómo se consigue organizar precisamente pues, este tipo de trabajo todos los días. Pues mira, nosotros empezamos el día con una reunión. Hay una reunión a primera hora de información, donde más o menos se va construyendo el periódico del día siguiente en función de las noticias que hay, ¿no? Y que va a haber a lo largo de la jornada. Y luego hay una reunión en torno a la 1, que es la reunión de opinión. Es donde se ven los temas que pueden ser motivo del editorial del día siguiente o los editoriales del día siguiente y se analizan qué tribunas pueden encajar con la actualidad del día. En fin, es una reunión donde compones la sección de opinión en compañía de todos los jefes de todas las secciones del periódico, el director y toda la cúpula directiva del periódico, ¿no? Eso es todos los días. Y entonces te pones a trabajar una vez que tienes claro cuál es el esquema del posicionamiento del periódico sobre los hechos de la actualidad. Lo que yo estoy descubriendo en mi todavía corta trayectoria como jefe de opinión es el apasionante mundo de los editoriales, que es un género un poco, no iba a decir desprestigiado, no está desprestigiado, al revés, es una de las secciones, digamos, reinas del periódico, pero poco leído, porque durante mucho tiempo quizá se ha considerado que el editorial debe ser opinativo pero aséptico, que se utilice un lenguaje más o menos burocrático, que esté tan lleno de matices que al final al lector no le quede muy claro qué opina el periódico sobre la noticia que está comentando, ¿no? Mi modestísima intención en el cargo que ocupo es que los editoriales no solo se lean, se compartan como si fueran columnas, sino que posicionen al periódico desde la primera línea. Es decir, imaginaos que el periódico es, el periódico El Mundo en mi caso, es un ser humano que tiene su propia ideología, su línea editorial. Pues si ese ser humano llamado El Mundo le contrataran de columnista y tuviera una columna, esa columna sería el editorial. El editorial es la columna del periódico. Y las columnas, venimos diciéndolo, se caracterizan por ese lenguaje trabajado, por esa voluntad de opinión, por esa capacidad para sentar un juicio matizado, justificado, argumentado, pero valiente. No tiene por qué ser una cantidad de meandros que no sabes muy bien al final el lector qué posición toma sobre. Entonces mi interés está siendo ese, y tengo que decir con todas las prevenciones que deba imponer la modestia en este punto, es que en los datos de la web vemos cómo los editoriales del Mundo se están leyendo más, se están compartiendo más, alguna vez incluso se han colocado como lo más leído el periódico. También me ayuda el hecho de que haya un golpe de Estado contra España, lo cual excita el interés, efectivamente, los españoles que sienten algún aprecio por la unidad de su nación. Entonces van a los editoriales, sin ir más lejos, hace unos días
pues aquel asunto del tribunal alemán que decidió poner en libertad a nuestro buen amigo Carles Puigdemont, el posicionamiento del periódico ese día era fundamental, había que acertar en ese posicionamiento. ¿Qué nos parece? Porque tú ahí tienes varias opciones, puedes decir templar gaitas para, bueno, no sé si vas a cabrear la embajada alemana, o puedes decidir salir en defensa del Tribunal Supremo Español, del juez Llarena y de la instrucción perfectamente jurídica y democrática de las instituciones españolas. Bueno, pues nosotros tomamos un posicionamiento fuerte y los lectores lo compensaron colocando el editorial entre los más leídos, ¿no? Bueno, pues eso es ahora mismo uno de mis objetivos. Además, cura mucho el ego, porque el editorial no se firma. Entonces, además es un trabajo colectivo. Hay editoriales que no concuerdan con la opinión de Jorge Bustos, columnista. Eso también pasa. Digamos que yo tengo con El Mundo un 70, un 80%, digamos, la línea editorial del Mundo de pensamiento coincidente con el mío, ¿no? Si no, no me hubieran nombrado tampoco. Tampoco vas a poner de jefe de un periódico liberal a un comunista, pues no sería obligarle cada día a hacer un esfuerzo de fingimiento. Pero sí es verdad que ha habido días en los que yo opinaba una cosa distinta de la que el periódico tenía que opinar, y entonces en ese momento, en ese caso, pues tú tienes que ahormar el lenguaje a la opinión del periódico, no a la tuya propia, ¿eh? Ya digo que es la excepción, pero también pasa y es parte de nuestro oficio. Y son trabajos, ya digo, apasionantes, porque no tienen que ver con el ego, con la opinión, sino que tú tienes que llegar a una argumentación que represente al periódico, y a veces no, todos los días tienes que consensuarla con, si es el literatura internacional, con el reportero internacional o el jefe de internacional, si es sobre economía, con los redactores de economía, en fin, es un trabajo colectivo, anónimo, y al mismo tiempo que es el mascarón de proa cada día de la posición editorial del medio. Entonces es un trabajo importante y de verdad apasionante. Porque sobre esto queríamos preguntar también un poquito, porque ¿hay tanto ego y orgullo en este mundillo como nos imaginamos? Hombre, vamos a ver, el periodismo sin el ego no sería nada, se extinguiría como los dinosaurios. Es decir, el ego es lo que te ¿por qué? Porque el periodismo vive de la firma, un trabajo. ¿Qué es lo que tiene el periodista? El periodista lo que tiene es su credibilidad, es el gran patrimonio que tienes, ¿no? Tu credibilidad, tu talento, cualquier virtud asociada a tu firma. El momento en el que tu firma pierde prestigio o crédito para los compañeros de profesión y sobre todo para los lectores, que a veces se piensa más en los compañeros de profesión o en buscar aprobar, que te aprueben los compañeros de profesión que los propios lectores, pues has perdido todo. Y la credibilidad tiene que ver con tu firma. Entonces somos muy orgullosos de nuestra firma, firmamos solo aquello de lo que nos responsabilizamos, estas cosas que sabéis, y que tienen que ser así, es decir, es uno de los motores. Lo cual no significa que uno sea tan estúpido de pensar o dejarse llevar por la vanidad más pueril, ¿no? Es decir, uno tiene que aceptar que cuando se equivoca debe pedir disculpas, que yo cometo errores, meto la pata, pido perdón. Claro, esto no significa, o sea, el ego puramente pueril de decir tengo la razón y si tú no me la das, pues yo creo que eso, un periodista que no lo supere rápido no va a tener una carrera larga. Es decir, el periodismo se construye en un régimen de opinión pública por la confrontación constante de ideas. Y hay veces que tú tienes que bajarte de tu burro, porque ves que el otro tiene razón. Y hay que tener la grandeza de darte cuenta de eso. Por eso también el periodismo es una escuela de virtudes, ¿no? Y poniéndome un poco más moralizante, pero es verdad que el periodismo te obliga a revisar tus propios y te puede llegar a hacer mejor persona. A otros les puede llegar a hacer peor persona todavía de lo que son, ¿no? Pero bueno, tomada con una cierta perspectiva humanística, de humanismo moral, de una cierta contribución a la verdad de las cosas en una sociedad, pues es también una tarea edificante, ¿no? Hablábamos antes de los clásicos, pero hay que decir también que hay una nueva generación de periodistas que viene pisando fuerte. De hecho, en el mundo se ha apostado por periodistas jóvenes con grandes responsabilidades, como es tu caso, o el de Esteban Urretieta, que con 39 años es subdirector de El Mundo. ¿Quiere decir esto que las cosas están empezando a cambiar y que el oficio se está renovando poco a poco? Pero a ver a qué llamamos juventud. Hombre, es verdad que yo soy insolentemente joven todavía, pero hombre, 35 años que tengo yo, hombre, pero J fue director de un diario nacional con 29, si no recuerdo mal. Y si te vas a los clásicos, si te vas a... Camba escribió sus mejores columnas entre los 25 y los 29 años, es decir, las mejores. Grandes directores. Si te vas al principio del siglo XX y empiezas a espigar a los grandes nombres que hoy veneramos, todos eran ya con 27, 28 años, eran profesionales bien pagados, los mejores, digo, eran bien pagados, conocidos, capaces de derribar una monarquía, si se ponían. Quiere decir que lo que pasa que es verdad que nuestro sistema educativo, por desgracia, y en general la sociedad tiende a alargar los plazos tanto
bueno, tenemos una de las tasas de emancipación juvenil más altas de Europa, en fin, a la edad en la que un yanqui va por su 7º trabajo, aquí seguimos viendo series en casa, de papá y mamá, quiere decir que no. Pero eso es un problema quizá también más mediterráneo, idiosincrásico y que debemos combatirlo. Yo creo que un periodista con 35 años está ya tocando la madurez, por más que no sean esos los usos sociales. Y es verdad que yo me doy cuenta de que soy jefe de opinión de una sección donde, bueno, de hecho soy el más joven de toda la sección y de todos los columnistas que escriben en el mundo también, ahora que lo pienso, no sé si hay alguno más joven que yo, pero eso no significa que... Pues bueno, yo en realidad es que no soy, yo soy un viejo joven, que es una cosa diferente, eso me ayuda. Es decir, yo soy un señor de 90 años encerrado en un cuerpo de 35. No queríamos dejar tampoco de preguntarte por esa otra faceta tuya, la de contertulio y analista de actualidad en radio y televisión. Porque, ¿qué aportan estas intervenciones a tu trabajo de cada día? Pues mira, hay grados. Yo, por ejemplo, la televisión le tenía mucho miedo. Luego acabas desarrollando un cierto cariño por el plató, pero te cuesta de primeras a alguien como yo que viene de los libros y del mundo y que lo que quería era ser escritor y que le conocieran, de primeras la televisión te cuesta y sobre todo es muy fácil. Me decía Gistau cuando nos conocimos y hablamos de los diferentes escenarios en los que desarrolla un periodista de hoy en día, multimedia, su trabajo, porque hoy si no eres multimedia, si no manejas más o menos bien los diferentes campos, pues es difícil que llegues a redondear un salario digno, pero es verdad que no un gran columnista no siempre es un gran tertuliano de televisión, o un gran tertuliano de radio no da bien en tele pero escribe bien, o un tío que escribe muy mal puede ser un genio de la telegenia. En fin, es difícil encontrar a alguien que tenga los talentos para salir en todos los medios y hacerlo todo bien. Eso es muy, muy difícil, es decir, porque la televisión obliga a un lenguaje mucho más directo, no te deja matizar, encima te ponen enfrente a dos tíos que están esperando saltar a tu yugular, porque está montado así, porque la televisión es más entretenimiento, porque la imagen no invita a la reflexión, porque te estás fijando en el vestido que lleva una o en el flequillo que lleva el otro y no lo que está diciendo, es natural. Entonces son lenguajes diferentes, son talentos diferentes. Gistau me decía que la televisión avillana mucho, ¿no? Cuando uno quiere ser escritor no quiere que ninguna de las palabras públicas que salen de su boca sea vulgar. Esto evidentemente yo ya he desistido, es decir, tener intervenciones televisivas por ahí realmente ridículas que yo jamás se me ocurre verme, ¿no? Pero uno también intenta, porque eso también está muy desprestigiado, los tertulianos se dice saben de todo, tal. Ojo que no es nada fácil ser tertuliano, ¿eh? A muchos de los tuiteros que van dando lecciones ahí o más o menos escurriendo su bilis en su cuenta personal, los pondría en un plató y los pondría delante de los tertulianos más famosos de este país y de un par de políticos de Podemos, otro ciudadano, y a ver, defiéndete, chaval, venga, a ver si eres capaz de hacer algo que no sea tartamudear. Es decir, es el tertuliano, ojo, que hablar medianamente de temas, es decir, primero tienes que leer 5 o 6 periódicos antes de ir a la tertulia. Yo leo la noche anterior en la tableta y tal. O sea, tienes que conocerte más o menos los temas. No puedes ser un experto, pero no puedes decir una tontería, porque si dices una tontería vas a estar en todos los vídeos ya ese mismo día, porque tus enemigos se encargarán ya de hacer el corte, ¿no? Entonces tú tienes que tener una cierta... Y luego es que hay gente que no sabe hablar. Pues es un talento que se desarrolla. Si usted no sabe hablar o usted pues, es un genio escribiendo, pero es que realmente no sabe argumentar, le pone una cámara delante y le tiemblan las piernas, pues no tenga encima luego el cuezo de decir que los tertulianos son basura, ¿no? Es usted el que no tiene ese talento y por tanto pues no sé. Pero bueno, más allá de eso, evidentemente, claro que hay tertulias y tertulias que no, por donde la verdad no asoma ni la cabeza, ni en un solo minuto de la duración del programa, ni la reflexión es perfectamente imposible, y hay otras en donde uno sale con fuentes, uno sale habiendo aprendido, uno sale habiéndose enterado de cosas. Es decir, que yo no sería tajante en eso también lo he aprendido. Es decir, ahora, si tengo que decir la verdad, en el podio para mí está la prensa escrita, después la radio, después la tele. Y ya que hablamos pues de estas intervenciones en otros medios, yo quería sugerirte una especie de juego, que es casi un reto, si me lo permites, al hilo de precisamente tu sección de los viernes en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Porque, ¿quién dirías tú que son el bueno, el feo y el malo en este oficio del periodismo? No voy a decir nombres, tú lo que quieres pues tú lo que quieres es que vayan a por mí. No, di cargos a lo mejor, o di alguna sección. No, vamos a ver, yo...
Y es que este oficio, por cierto, que la gente dice que es muy corporativista y que la gente, y perro no come perro, es mentira. Nos atacamos ferozmente. Los de los periódicos contra los otros de los periódicos, los webs entre nosotros, estamos en permanente. El periodista es agresivo por naturaleza y nos separa en un compañero. Hombre, tenemos la decencia de no sacar temas personales o íntimos. Pues si ya llegamos a ese nivel, pues ya... Pues... Pero es verdad que es un oficio agresivo y bueno, el que no sepa resistir eso, mejor que no busque la primera línea, porque la primera línea es dura y desgasta. La exposición constante, tiene sus... No, yo no me voy a quejar, Dios me libre, soy un privilegiado y estoy muy contento, pero no es agradable que pues, si te empieza a pasar que te paren por la calle, unos para bien, otros para mal, te empieza a pasar que pues si estás en un sitio y todo el mundo empieza a mirar. Entonces, renunciar, el anonimato es la libertad, el anonimato es una cosa muy dulce que uno pues sacrifica un tiempo. Ana Rosa me dijo una vez una cosa que se está cumpliendo, y es que la fama se construye en 4 años de televisión. La medida es como una legislatura. La medida de la fama en España la dan 4 años seguidos en antena, en televisión. Lo demás, bueno. Pero si en televisión aguantas 4 años, y yo empecé en 2015, es decir, me falta 1 para cumplir 4 años, empiezas a convertirte ya en alguien famosete. Y eso tiene sus contraindicaciones y, bueno, hay que valer. Yo supongo que mis amigos Eduardo Inda y Paco Marguenda no se bajan o sea, no caminan por la calle, porque... O sea que es delicado, ¿eh? No creáis que tiene sus contrapartidas. Pero, dicho lo cual, no se me ocurre alguien o un cargo. Hombre, todos podemos criticar el periodismo amarillo o el periodismo... hombre, no me gustan determinados digitales que fuerzan tanto el titular con tacos y qué tal para mendigar los clics. Pues es gente que necesita hacer eso para hacer publicidad y pagarle 4 duros a la gente que solo ha podido colocarse en esas redacciones, es decir, que tampoco... Pero bueno, eso existe y ha existido siempre. Internet lo único que hace es facilitar la tecnología, pero ya había amarillismo en el siglo XIX, ya había periodismo de libelo casi en la Ilustración empieza realmente el amarillismo, el sensacionalismo, el texto más o menos picarón el tema este de posicionar entre lo más leídas el deporte, el sexo y tal, eso de otra manera y con caricaturas o con grabados en carboncillos se hacía ya, o sea que eso está inventado. Bueno, entonces podríamos considerar el amarillismo, incluso la pérdida del anonimato, como lo feo y lo malo del sí, periodismo. Sí. Y lo bueno todo lo demás. Exacto, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo bueno que te ha dado a ti el periodismo? Hombre, me ha dado todo, quiero decir que no... lo único que le reprocho al periodismo es que mientras estoy en esta primera línea y no me da tiempo a hacer nada más, o sea, me quita mucho tiempo de lectura. Yo tenía una modesta trayectoria libresca, tengo 4 libros, pero no había afrontado el gran reto que siempre he querido, que es escribir una novela y probarme como narrador, a ver si sé cómo se hace o no, o tengo que resignarme a que nunca seré novelista, pero tengo como una voz dentro que me dice que en algún momento tendré que apartarme de la primera línea, porque ahora mismo es que no tengo tiempo para nada. O sea, tengo que buscar, tengo cada minuto pautado de mi semana desde que soy jefe de opinión y no tengo tiempo para prácticamente nada, y tengo que leer, porque hay que seguir leyendo libros para no perder musculatura intelectual y seguir haciendo editoriales, y pues me apago el móvil durante 1 hora, me quito de las series para poder terminar el libro, en fin, hay que hacer sacrificios, o sea, no, el tiempo no es elástico. Y eso es una pena haber aparcado la posibilidad de afrontar una novela que es mi gran desafío pendiente. Entonces eso se lo reprocho al éxito, entre comillas, pero bueno, es un reproche sui generis porque estoy muy contento y no puedo decir otra cosa. Siempre concluimos pidiendo a nuestros invitados algún consejo para nosotros, los estudiantes que en breve saldremos al mundo laboral. ¿Qué nos aconseja Jorge Bustos si nuestro sueño es el de dedicarnos algún día al periodismo de opinión, los que, como Alfonso, sueñan con ser columnistas algún día? Es muy sencillo, 1 libro a la semana. Muy sencillo, o sea, bien práctico. Decía Karl Popper que un intelectual es aquel que lee con un lápiz en la mano. O sea, una definición es sencillita, nada de la búsqueda de la verdad y entonces Kapuczynski porque dijo que los cínicos no sirven para este oficio. Mentira. No, el único consejo, el único mandamiento estricto, de igual modo que si estás gordo y quieres adelgazar es hacer una dieta e ir al gimnasio,
hay una dieta intelectual que nutre tu cerebro y que bueno, pues empiezas a desarrollar pues es una musculatura en el cerebro y se nota en tu escritura. Entonces la única vía es menos pantallitas, racionaliza el móvil, racionaliza las redes, racionaliza las series, racionaliza el Tinder cochino y ponte a leer libros de autores clásicos y por lo menos 1 a la semana, 4 al mes y si pueden ser 2 a la semana mejor. Pues Jorge Bustos, periodista y escritor, jefe de opinión del Mundo, muchas gracias por habernos acompañado en Apaga y Vámonos. Seguiremos leyéndote y escuchándote pues con las mismas ganas de siempre. Muchas gracias a vosotros.